que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno. Arfuch habla sobre la investigación de Ximena y Pepe. Ataque bien elaborado sugiere ser del CJNG. La noticia estremeció a la Ciudad de México como pocas veces. Ximena y Pepe, dos jóvenes vinculados al ámbito cultural y político de la capital, fueron asesinados en un ataque que desde el primer momento mostró signos de ser algo más que un simple crimen urbano. La precisión, la logística, el mensaje implícito. Todo apuntaba a una operación cuidadosamente planificada. En una conferencia de prensa que ya es considerada histórica, Omar García Arfuch decidió romper el silencio. Frente a decenas de medios nacionales e internacionales, el secretario de Seguridad expuso los avances de la investigación y lanzó una advertencia que retumbó en toda la estructura política del país. Todo indica que estamos ante un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, ejecutado con una estrategia que busca mucho más que sembrar miedo. Lo que Arfuch y su equipo han revelado es inquietante. Los primeros análisis forenses y de inteligencia indican que los responsables del asesinato no eran sicarios improvisados. Se trataba de mercenarios extranjeros, especialistas en operaciones de alto perfil, contratados para enviar un mensaje claro a ciertos círculos de poder en la capital. El ataque fue ejecutado con una precisión quirúrgica. Los movimientos de Ximena y Pepe fueron rastreados durante días. Se utilizaron vehículos clonados, sistemas de inhibición de señales y un plan de escape perfectamente trazado. Nada fue dejado al azar. Pero quizás lo más perturbador no es la ejecución del crimen, sino el contexto que ha salido a la luz tras semanas de investigación. Según el informe presentado por Arfuch, este asesinato se enmarca en una estrategia más amplia del CJNG, la infiltración de la Ciudad de México a través de una red de empresas fachada, extorsión a funcionarios y la temida táctica de plata o plomo. Estas empresas, aparentemente dedicadas a servicios de seguridad, construcción y tecnología, han sido utilizadas para lavar dinero y establecer una presencia silenciosa en sectores estratégicos del gobierno y del sector privado. Los investigadores han detectado contratos inflados, adjudicaciones amañadas y, lo más alarmante, intentos de cooptar a mandos medios en áreas de seguridad y justicia. La guerra que se libra en la capital es, como dijo Arfuch, una guerra silenciosa. Y el asesinato de Ximena y Pepe fue un acto simbólico, un golpe cuidadosamente diseñado para marcar territorio y enviar un mensaje a quienes se resisten a colaborar con la estructura del CJNG. Los nombres que empiezan a surgir en la investigación son escalofriantes. Figuras públicas, empresarios, exfuncionarios. Todos bajo el radar de un cártel que ha demostrado que su ambición no conoce límites territoriales. Por eso, Arfuch ha sido tajante: no vamos a permitir que el CJNG convierta a la Ciudad de México en su próximo bastión. No vamos a ceder ni un centímetro. Y para ello, se ha lanzado una operación integral que combina inteligencia financiera, rastreo internacional y depuración interna. El reto es monumental. Porque esta red no actúa solo con violencia. Opera con una estrategia de largo plazo, basada en el control económico y en la penetración de estructuras clave. Y el asesinato de Ximena y Pepe es solo la punta del iceberg. La operación del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México no es una simple incursión territorial. Lo que Arfuch y su equipo han descubierto es un modelo de infiltración que combina inteligencia criminal, poder económico y manipulación de redes políticas. Según los documentos filtrados tras los primeros cateos y análisis financieros, el CJNG habría estado operando la capital bajo un esquema de 3 capas. Capa financiera: empresas fachada con registros impecables, utilizadas para lavar dinero y obtener contratos públicos. Muchas de estas empresas fueron creadas hace menos de 5 años, y algunas cuentan incluso con certificaciones oficiales que les permitieron competir en licitaciones. Capa política: contactos en oficinas clave, especialmente en delegaciones donde el control del territorio es más frágil. La táctica del plata o plomo se ha evidenciado en múltiples casos. Funcionarios que aceptaron sobornos para facilitar permisos, o en su defecto, fueron amenazados o directamente sustituidos por perfiles afines al cártel. Capa operativa: células especializadas en seguridad privada, contratadas por empresas ligadas al CJNG. Estos grupos actúan como brazo armado, ejecutando desde extorsiones hasta asesinatos selectivos, como el de Ximena y Pepe. Uno de los elementos más inquietantes revelados en la conferencia de Arfuch fue el uso de mercenarios extranjeros. Según los registros migratorios y las comunicaciones interceptadas, al menos 3 de los autores materiales del asesinato no son mexicanos. Se trataría de operadores colombianos y centroamericanos, especializados en ejecuciones de alto impacto. Esto demuestra que el CJNG ha evolucionado su modus operandi.
Ya no depende únicamente de sicarios locales. Ahora recurre a profesionales del crimen transnacional, con experiencia en escenarios de guerra urbana. El mensaje detrás del ataque es claro: el cártel busca demostrar que puede operar en la capital con el mismo nivel de sofisticación que en sus bastiones tradicionales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido contundente. Bajo la coordinación de Arfuch, se ha desplegado una fuerza especial de inteligencia que trabaja en 3 frentes: financiero, congelamiento de cuentas, rastreo de transferencias y auditoría de contratos sospechosos; operativo, identificación y desmantelamiento de las células armadas. Se han realizado ya más de una docena de cateos en diferentes puntos de la ciudad. Político, depuración interna y blindaje de las instituciones. Se han iniciado procesos de revisión en dependencias vulnerables y en aquellas donde se ha detectado actividad anómala vinculada al cártel. El desafío es inmenso. Como reconoció el propio Arfuch, estamos enfrentando un enemigo que no solo dispara armas. Dispara dinero, dispara corrupción, dispara miedo. El asesinato de Ximena y Pepe fue un punto de inflexión. Pero también ha sido el catalizador para que las autoridades aceleren una estrategia que venía gestándose desde hace meses. En los círculos de seguridad se habla ya de una guerra silenciosa en curso. Una guerra que no siempre se verá en las portadas de los diarios, pero que se libra todos los días en oficinas, tribunales, corporaciones y calles. La ciudadanía empieza a tomar conciencia de la magnitud de esta amenaza. Colectivos de jóvenes, asociaciones culturales y organizaciones civiles han comenzado a exigir transparencia y resultados en la investigación. Porque el temor es legítimo. Si el CJNG logra consolidar su presencia en la capital, las consecuencias serían devastadoras. Mientras las investigaciones avanzaban, nuevas capas de la operación criminal empezaron a salir a la luz. Y lo que revelaron dejó claro que el asesinato de Ximena y Pepe no fue un hecho aislado, sino una pieza estratégica dentro de un plan mucho más ambicioso del cártel Jalisco Nueva Generación para tomar control silencioso de sectores clave en la capital. Uno de los hallazgos más perturbadores fue la identificación de una red de asesorías jurídicas y financieras que, bajo el paraguas de firmas legales legítimas, ofrecían servicios de blindaje para empresas fachada del CJNG. Estas asesorías, con sede en zonas corporativas de Polanco y Santa Fe, proveían estructuras corporativas complejas que dificultaban el rastreo de los flujos de dinero. De acuerdo con los informes presentados por Arfuch, esta red logró infiltrar al menos 6 contratos públicos en los últimos 2 años, en sectores que van desde la seguridad privada hasta servicios tecnológicos. Y detrás de cada contrato, una cadena de intermediarios que terminaba en cuentas bancarias en paraísos fiscales. El modelo es sofisticado: empresas con accionistas testaferros, contratos triangulados, subcontratación en cascada. Todo diseñado para lavar dinero del narcotráfico y posicionar al CJNG como un actor económico legal en la capital. Pero la estrategia no se limita al ámbito económico. Como reveló Arfuch en su rueda de prensa, la facción del CJNG que opera en la CDMX ha desplegado una táctica paralela de control social: la cooptación de líderes comunitarios en barrios vulnerables, mediante programas sociales financiados con dinero ilícito. Estos programas, reparto de despensas, becas deportivas, apoyo a comerciantes, buscan ganar legitimidad y lealtad en zonas donde el Estado ha fallado en ofrecer servicios básicos. Y el peligro es evidente: una vez consolidado ese control social, el cártel puede operar con mayor impunidad, utilizando a la propia comunidad como escudo. El caso de Ximena y Pepe encaja en este contexto. Ambos jóvenes estaban involucrados en proyectos de cultura y derechos humanos en barrios donde el CJNG había comenzado a desplegar estas tácticas de cooptación. Su activismo, según los informes de inteligencia, los puso en el radar del cártel. El asesinato fue un mensaje, un intento de intimidar a quienes se atreven a confrontar esta estrategia de infiltración social. Pero el efecto ha sido el contrario. Tras la conferencia de Arfuch, múltiples colectivos han redoblado su activismo, exigiendo una respuesta contundente del Estado. Por su parte, el equipo de Arfuch ha intensificado las operaciones. Una de las líneas más sensibles es la identificación de funcionarios que, voluntaria o involuntariamente, han facilitado la expansión del cártel en la capital. Ya hay varias investigaciones internas en marcha, y se anticipan detenciones de perfil medio en las próximas semanas. El desafío es enorme. Porque, como advirtió Arfuch, este enemigo no siempre viste de sicario. A veces viste de empresario, de funcionario, de asesor. Y desmantelar esta red exige una combinación de inteligencia financiera, depuración institucional y acción comunitaria. A nivel federal, el caso ha generado un debate profundo. ¿Cómo es posible que el CJNG haya logrado infiltrar tan profundamente la capital sin ser detectado? ¿Qué fallas permitieron que esta red creciera bajo el radar durante años?
El propio presidente ha respaldado públicamente la estrategia de Arfuch y ha instruido a las agencias federales a colaborar de manera prioritaria en esta operación. Y a nivel internacional, agencias como la DEA y Europol han ofrecido asistencia, conscientes de que la expansión del CJNG en la CDMX tendría repercusiones globales. En este escenario, la figura de Arfuch se consolida como un actor clave en la lucha contra el crimen organizado. Su enfoque, basado en inteligencia, transparencia y colaboración interinstitucional, ha logrado avances que hace apenas unos años parecían imposibles. Pero nadie se hace ilusiones. La batalla será larga. El CJNG es un adversario con recursos ilimitados y una capacidad de adaptación formidable. Y la guerra que se libra en la capital es, como dijo Arfuch, una guerra por el alma misma de la ciudad. Conforme se profundizan las investigaciones, las ramificaciones del ataque contra Ximena y Pepe empiezan a delinear un mapa de poder mucho más complejo del que inicialmente se creía. Lo que comenzó como un crimen de alto impacto ahora se revela como el síntoma visible de una ofensiva estratégica del CJNG en la capital. Uno de los hallazgos más recientes del equipo de Arfuch tiene que ver con la penetración del cártel en el ámbito tecnológico. Según informes de inteligencia, varias de las empresas fachada vinculadas al CJNG han logrado acceder a contratos en el sector de sistemas de videovigilancia urbana. Esto no solo les ha permitido obtener ingresos legales, sino que, aún más grave, les habría dado acceso privilegiado a infraestructura crítica de seguridad pública. Se están revisando contratos adjudicados en los últimos 4 años, y ya se han detectado anomalías en los procesos de licitación. La hipótesis de los investigadores es que el cártel buscaba, y en parte logró, instalar equipos con vulnerabilidades intencionadas, que podrían ser explotadas para desactivar o manipular sistemas de monitoreo en zonas clave. Este nivel de sofisticación confirma que el CJNG no solo busca controlar el narcomenudeo o el lavado de dinero. Su objetivo es mucho más ambicioso: convertirse en un poder fáctico dentro de la estructura urbana, con capacidad de influir en decisiones políticas, económicas y de seguridad. El asesinato de Ximena y Pepe, en este contexto, cobra un nuevo significado. Según las últimas líneas de investigación, ambos jóvenes estaban colaborando en un proyecto de auditoría ciudadana sobre el uso de tecnología de vigilancia en espacios públicos. Su trabajo habría tocado intereses sensibles para la red del cártel. Además, nuevos testimonios señalan que Ximena había recibido amenazas veladas semanas antes del ataque. Mensajes ambiguos, advertencias en redes sociales, y finalmente, seguimientos que fueron confirmados por cámaras privadas en los alrededores de su domicilio. El nivel de planificación del atentado demuestra que fue una operación con información de inteligencia previa, probablemente obtenida a través de la red de colaboradores que el CJNG ha logrado tejer dentro de ciertas estructuras gubernamentales y empresariales. Ante este panorama, Arfuch ha decidido reforzar la cooperación internacional. Equipos de expertos en ciberseguridad de agencias aliadas ya trabajan en conjunto con las autoridades locales para auditar los sistemas comprometidos y rastrear los flujos de información. Paralelamente, se han activado protocolos especiales de protección para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que podrían estar en la mira del cártel. Porque el patrón es claro: el CJNG no tolera voces incómodas. Y cuando el dinero o la cooptación no funcionan, recurre a la violencia selectiva. En este contexto, la sociedad civil juega un rol crucial. Colectivos de derechos humanos, organizaciones culturales y asociaciones de vecinos han comenzado a articular redes de vigilancia ciudadana, no solo para exigir avances en la investigación, sino para generar resistencia activa frente a la estrategia de infiltración del cártel. Uno de los puntos más debatidos en estos espacios es la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de contratación pública. Porque el caso ha evidenciado cómo los vacíos legales y la falta de controles eficaces han permitido que empresas fachada ligadas al crimen organizado accedan a recursos públicos y a contratos estratégicos. Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México ya discute iniciativas para endurecer los filtros de integridad en las contrataciones, crear registros públicos de beneficiarios finales de empresas proveedoras y fortalecer los sistemas de monitoreo ciudadano sobre el gasto público. Sin embargo, como ha advertido Arfuch, estas reformas deben ir acompañadas de una depuración real en las instituciones. Porque mientras existan funcionarios corruptos o cooptados, ninguna ley será suficiente para detener la expansión del crimen organizado. El reto es inmenso. Pero la presión social y política también ha crecido. La indignación por el asesinato de Ximena y Pepe ha trascendido los círculos tradicionales de activismo. Hoy, amplios sectores de la ciudadanía reconocen que lo que está en juego es el modelo de ciudad que queremos construir. ¿Una capital sometida por el miedo y la corrupción? ¿O una ciudad donde el Estado de Derecho prevalezca sobre los intereses criminales? La respuesta está en construcción. Y el trabajo de Arfuch y su equipo, aunque enfrenta obstáculos enormes,
ha encendido una luz de esperanza. Porque demostrar que es posible enfrentar al CJNG en su propio terreno es clave para recuperar la confianza ciudadana. Mientras la investigación avanza, un elemento clave ha comenzado a emerger: la dimensión internacional de la operación del CJNG en la capital. Lo que inicialmente parecía un proceso de infiltración local ahora muestra conexiones con redes criminales en otras ciudades de América Latina y Estados Unidos. Según reportes compartidos con agencias internacionales, el CJNG habría importado su modelo operativo desde otras plazas que ya domina: Guadalajara, Tijuana, incluso ciertas zonas del sur de Florida. En cada uno de estos territorios, el patrón es el mismo: penetración financiera, control social, cooptación institucional y violencia quirúrgica contra objetivos específicos. En la Ciudad de México, ese modelo comenzó a replicarse hace al menos 4 años. Las primeras células llegaron no como sicarios, sino como empresarios y consultores. Se instalaron en corredores financieros, compraron propiedades, fundaron empresas con apariencia legal y comenzaron a tejer relaciones en círculos de poder. De acuerdo con la inteligencia recopilada por el equipo de Arfuch, varios de estos operadores internacionales se valieron de visas de negocios para ingresar al país, utilizando tratados de libre comercio y acuerdos binacionales como fachada para establecerse en la capital. El nivel de sofisticación es tal que algunas de estas empresas fachada han llegado a participar en foros internacionales de innovación y seguridad, proyectando una imagen de modernidad y legalidad que les ha abierto puertas en el ámbito público y privado. El CJNG comprende que en la Ciudad de México no puede operar únicamente con el terror que impone en otras regiones. Aquí la estrategia pasa por el control blando, la captura de contratos, el financiamiento de campañas, la infiltración en sectores tecnológicos y la manipulación de flujos de información. Por eso el asesinato de Ximena y Pepe no fue solo un castigo, fue un mensaje internacional. Un aviso para quienes dentro y fuera de México están documentando estas redes. Y también un intento de desestabilizar a quienes, como Arfuch, han decidido confrontar abiertamente esta ofensiva. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Agencias europeas y estadounidenses ya han establecido canales de cooperación directa con el equipo de Arfuch. Se han solicitado informes detallados sobre las empresas fachada identificadas, y se han iniciado procesos para bloquear sus operaciones en el extranjero. Además, la Interpol ha emitido alertas sobre individuos vinculados a estas redes que podrían estar operando en otras capitales latinoamericanas. El CJNG no busca controlar únicamente la CDMX. Su visión es transnacional, y su capacidad de adaptación lo convierte en un actor criminal de nueva generación. Mientras tanto, en el plano local, la ciudadanía se organiza. El asesinato de Ximena y Pepe ha generado una ola de movilización cívica sin precedentes. Asociaciones de vecinos, colectivos de jóvenes y plataformas digitales están creando redes de información y resistencia frente a la amenaza del CJNG. Estas redes cumplen un doble rol: visibilizan la presencia de la estructura criminal y generan presión política para que las autoridades actúen con mayor transparencia y eficacia. Por su parte, Arfuch ha iniciado una serie de encuentros con líderes comunitarios, académicos y defensores de derechos humanos. La premisa es clara: esta guerra no se gana solo con operativos. Se gana con legitimidad social, con inteligencia estratégica y con un Estado que recupere su capacidad de proteger a sus ciudadanos. El desafío es monumental. El CJNG cuenta con recursos ilimitados, estructuras de poder consolidadas y una capacidad de infiltración que supera a la de cualquier cártel anterior. Pero la Ciudad de México también tiene fortalezas únicas: una sociedad civil vibrante, instituciones democráticas relativamente sólidas y líderes dispuestos a enfrentar el reto. El equipo de Arfuch trabaja contrarreloj. Cada día surgen nuevas pistas, nuevos nombres, nuevas conexiones. Y cada avance en la investigación confirma que estamos ante la batalla más compleja que ha enfrentado la capital en materia de crimen organizado. En paralelo a la operación policial y judicial, otro frente se ha abierto en esta guerra silenciosa: el combate en el terreno de la narrativa y la percepción pública. El CJNG entiende perfectamente que controlar el relato es casi tan importante como controlar las calles. Y tras el asesinato de Ximena y Pepe, sus operadores mediáticos han desplegado una estrategia de desinformación y normalización. Diversos portales de noticias falsas y cuentas en redes sociales, algunas de ellas con miles de seguidores, han intentado sembrar dudas sobre las víctimas, minimizar el impacto del crimen o incluso desviar la atención hacia teorías conspirativas. Esta estrategia busca erosionar la indignación social, diluir la presión sobre las autoridades y, sobre todo, proteger los intereses económicos y políticos del cártel en la capital. Si este contenido te ha parecido valioso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí seguiremos documentando cada avance, cada verdad que otros preferirían callar,
y cada paso en esta batalla por el futuro de la Ciudad de México. Y ahora quiero leerte, ¿crees que la estrategia actual será suficiente para frenar al CJNG en la capital? ¿Qué más debería hacerse para proteger nuestra ciudad? Te leo en los comentarios.